Días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 12 de marzo de 1938 y tras una pausa de 2 semanas para reorganizarse, el ejército franquista ha continuado su ofensiva por el frente de Aragón, sorprendiendo a las tropas republicanas, al alto mando republicano, que esperaba más un nuevo intento de ataque hacia Madrid. El plan de explotar el éxito tras la reconquista de Teruel comenzó solo 2 días después de caer la ciudad, el 24 de febrero. Sin embargo, se necesitaron 2 semanas para trasladar la mayor parte de las tropas hacia el norte, porque el ataque no va a ser exactamente desde la ciudad de Teruel, sino entre las localidades de Vivel del Río, en Teruel, y la ciudad de Zaragoza. Es decir, será una línea de frente que está entre los límites provinciales de Teruel y Zaragoza y implicará un traslado hacia el norte de 3 de los cuerpos de ejército que están combatiendo en este sector. Concretamente, el cuerpo de ejército marroquí se sitúa entre Zaragoza y Fuendetodos, el Corpo di Truppe Volontaria italiano, hispano-italiano en realidad, en el sector de Cariñena, también en Zaragoza, y por último el Cuerpo de Ejército de Galicia en Vivel del Río, provincia de Teruel, es decir, el extremo norte de la zona donde se había combatido todo el invierno. Y en total son 15 divisiones, incluidos los 3 cuerpos más la 15ª división de enlace bajo el mando de García Baliño, que tendrán el apoyo de 180 carros de combate dirigidos por el jefe de Panzers alemán von Thoma, 750 cañones, entre ellos 180 antitanque, y 600 aviones, incluidos los nuevos modelos alemanes Junkers 87 y bombardeos en picado Stuka. Para dirigir toda esta ofensiva, el propio Franco se traslada a la localidad de Pedrola, en la provincia de Zaragoza. Frente a las 15 divisiones franquistas, los republicanos solo pueden oponer 5, ya que no prevén un ataque no solo entre Zaragoza y Teruel, sino en el propio frente de Aragón, de manera que solo hay 5 divisiones cubriendo ambos sectores. En la zona más al norte, en torno a Belchite, en Zaragoza, las divisiones 24 y 40 del 12 Cuerpo del Ejército del Este. Y en el sector de Montalbán, provincia de Teruel, las divisiones 27, 34 y 70 del 21 Cuerpo del Ejército de Maniobra. Tras dedicar 2 semanas a trasladar los 3 cuerpos y organizar la ofensiva, el día 9 de marzo de 1938 comienza esta nueva campaña. En primer lugar, la Legión Cóndor alemana bombardea durante 2 horas y media el sector defendido por el 12 Cuerpo en Belchite, y las divisiones 5, 13 y 150 del Cuerpo de Ejército marroquí se lanzan al asalto. Este cuerpo, dirigido por el general Yagüe, es el único que logra avances el primer día, logrando avanzar entre Fuendetodos y la propia Belchite, escenario de la batalla del pasado mes de septiembre. En cambio, el CTV italiano, hispano-italiano, y el Cuerpo de Ejército de Galicia no logran superar las defensas del 21 Cuerpo de Ejército. No obstante, esto será breve. Al día siguiente, 10 de marzo, la localidad de Belchite cae en manos de los franquistas, en el sector del Cuerpo de Ejército marroquí, a pesar de que los republicanos han reaccionado enviando allí la 35 División y está en camino una brigada desde el frente de Madrid, pero claramente es insuficiente para impedir este ataque sorpresa. Hoy, el día 10 de marzo, además de
tomar el cuerpo de ejército marroquí la localidad de Belchite, los italianos logran avanzar hasta Muniesa, en la provincia de Teruel. El cuerpo de ejército de Galicia sigue sin poder avanzar, pero como ya tenía un frente más avanzado que sus compañeros, ahora hay un frente continuo, único y paralelo entre las localidades de Belchite, Muniesa y Vivel del Río, entre las provincias de Zaragoza y Teruel. El 11 de marzo hay nuevos avances. Avanzan con el apoyo de la caballería de Monasterio, del general Monasterio, el cuerpo de ejército marroquí y el CTV llegan hasta el río Martín, un afluente del Ebro al sur, frente a Andorra de Teruel. El 12 de marzo es cruzado dicho río y los tanques alemanes explotan el éxito avanzando con apoyo aéreo en una versión simplificada de la Blitzkrieg en dirección a Alcañiz. El cuerpo de ejército marroquí toma Quinto en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, e Híjar en Teruel. Y el cuerpo de ejército de Galicia, después de 3 días de combate, logra sus primeros avances frente al 21 cuerpo de ejército, tomando la localidad de Montalbán en Teruel. Ante la gravedad de la situación, el general Rojo, jefe del Estado Mayor de la República, se traslada a la localidad turolense de Alcañiz y envía más refuerzos. Los cuerpos de ejército quinto de Modesto y el 22, reforzados por la cuarta división, la 46 del Campesino y la 116 Brigada Internacional. Esta numeración corresponde a unas nuevas brigadas que se han constituido en el año a dos nuevas brigadas internacionales que se han constituido en el año 1938, a pesar de los acuerdos de retirada de voluntarios, que continúan la numeración de las brigadas mixtas del Ejército Popular, pero para distinguirlas de sus homólogas españolas, la numeración es con números romanos. En todo caso, veremos si estos refuerzos republicanos consiguen parar el avance de los franquistas en el frente de Aragón. Esto por lo que se refiere al aspecto militar. En cuanto a lo político, el mismo día en que las tropas franquistas inician su ofensiva en Aragón, el nuevo gobierno de Franco, aprueba una de las primeras 8 leyes fundamentales, la primera de las 8 leyes fundamentales en las que se basará todo su sistema político durante 40 años. Y de hecho es la primera que se aprueba durante la guerra, ya que las siguientes serán entre 1942 y 1977. La última de las cuales, de hecho, será para disolverlo, la ley de reforma política. Esta ley, aprobada el 9 de marzo de 1938, es el Fuero del Trabajo, que establece los principios de la política social, económica y laboral del Estado franquista. Es un proyecto que ha sido debatido a lo largo del último mes por parte del gobierno, siguiendo también opiniones del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista, en las que se han realizado diferentes propuestas, la más, digamos, anticapitalista, dirigida por Fernández Cuesta. A fin de cuentas, la Falange aunque siempre respetó la propiedad privada y la libertad de empresa, se fundó como un movimiento de carácter social y pretendía dar más derechos a trabajadores y campesinos dentro de lo que es mantener un estado capitalista y empresarial. Esto naturalmente es rechazado por el Consejo de Ministros y también por el propio Consejo Nacional de Falange, en el que, recordemos, hay presencia de militares, de monárquicos y de carlistas. Hay un segundo proyecto por parte del ministro de Organización y Acción Sindical, González Bueno, que al contrario, al ser excesivamente defensor
de las empresas, del capitalismo, provoca las protestas de falangistas y carlistas, que ahora ya actúan como partido único, porque es el único partido legal. Por lo tanto, se rechazan estas posiciones maximalistas. El gobierno no quiere un sistema que reconozca el carácter social del movimiento obrero, pero tampoco quiere que el trabajador y el campesino estén olvidados dentro de la legislación básica del franquismo. Por lo tanto, finalmente el que se impone es el modelo, es el texto de Dionisio Ridruejo, que aparte de escritor de la llamada generación del 36, era en el nuevo gobierno director general de propaganda. Y también colabora en el proyecto, en la redacción, Eduardo Aunós, que había sido ministro de Trabajo durante casi toda la dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, es un documento que tampoco se compromete excesivamente, es básicamente teórico. Una declaración de intenciones muy general, con un tono religioso y tradicional para dar gusto a los católicos y carlistas, y que creará un lema que hará éxito durante la dictadura franquista: patria, pan y justicia. Hay un detalle que sí que tendrá repercusiones, que es la creación del sindicato único conocido como sindicato vertical. Es decir, existe un derecho sindical, pero es un derecho sindical creado por el Estado. Por lo tanto, no, por de ahí lo de vertical. Está organizado por el ministerio y los trabajadores están obligados a afiliarse a él y no pueden crear otros ni discutir las decisiones de ese sindicato. La huelga queda prohibida explícitamente y la propiedad privada queda garantizada. Se crean las magistraturas de trabajo, que serán tribunales de arbitraje entre las empresas y los trabajadores. Los trabajadores estarán representados por dicho sindicato único vertical. Se reconocen algunos derechos laborales, pero que no son nuevos, ya habían sido reconocidos por la República o incluso anteriormente, como el salario mínimo, el descanso dominical y el subsidio de desempleo. Hay un detalle que puede sorprender, que es la declaración de que los campesinos tienen derecho a poseer la tierra que trabajan, pero se queda completamente. Es una declaración puramente teórica, ya que de hecho, como veremos más adelante, el gobierno franquista ha estado haciendo leyes contra la reforma agraria desde casi el principio. Y va a decir, no, aunque esto es más bien la expresión de un deseo, de que la idea es que con el tiempo los campesinos sean propietarios, pero no se va a expropiar tierras a nadie para concedérselas. Pero esta ley como básica que es, tendrá su importancia para lo que es establecer el sistema franquista de sindicatos verticales y de magistraturas de trabajo, y como primera de las 8 leyes fundamentales. No obstante, esta semana la atención internacional se ve de nuevo desviada de la Guerra Civil Española, en la que la opinión pública lleva ya acostumbrada bastante tiempo. Es decir, la Guerra Civil Española fue la noticia más importante de 1936 a nivel internacional, pero más tarde la abdicación del rey de Inglaterra, la guerra chino-japonesa en 1937, hicieron olvidar un poco, salvo a las cancillerías de exteriores de países europeos, pues la importancia de la guerra civil. Ahora va a producirse algo que es el primer paso hacia una guerra mundial, si bien ahora no lo parece. El día 12 de marzo, es decir, hoy, las tropas alemanas entran en Austria. Algo explícitamente prohibido por el Tratado de Versalles y que puede parecer que pone en peligro la paz europea, pero lo cierto es que tal como se desarrolló este proceso, en ningún momento hubo una amenaza real de guerra entre los alemanes y las potencias occidentales o la Unión Soviética. Pero teniendo en cuenta que el éxito fácil y gratuito que le supuso a Hitler la anexión de Austria le animó a ir mucho más lejos en los siguientes meses, se puede decir que es la primera vez que hay un paso de intervencionismo alemán o nazi en países extranjeros.
Vamos a explicarlo rápidamente, aunque sus repercusiones en la Guerra Civil Española son escasas. A principios de febrero de 1938, Hitler había destituido al ministro de Exteriores von Neurath, que le hemos visto muy activo durante la época de la Guerra Civil. Le sustituye por Joachim von Ribbentrop, que será su nuevo ministro durante el resto del Tercer Reich. Y también sustituye al ministro de Defensa, general von Blomberg, sustituyéndolo por el general Keitel, Wilhelm Keitel, y al jefe del ejército, al jefe militar del ejército de tierra, el GER, general Werner von Fritsch. Le sustituye Walter von Brauchitsch. El caso de Blomberg y Fritsch es en realidad teniendo en cuenta que son militares de carrera y poco puede decirse de la confianza política, Hitler se inventa unas excusas sobre su vida privada para destituirlos por motivos personales, por así decir, como que su conducta personal no era honorable y por tanto no eran dignos de ostentar el alto mando del Ministerio de Guerra y del Ejército. En el caso de Blomberg, los servicios de información, es decir, la Gestapo, la policía secreta alemana, sacó a la luz unas informaciones de que la esposa de Blomberg se había dedicado anteriormente a la prostitución. Y en el caso de Fritsch se le acusó injustamente de homosexualidad, algo que estaba penado lógicamente, teniendo en cuenta la ideología nazi, por el régimen de Hitler. Finalmente, Fritsch quedó absuelto del proceso penal por homosexualidad, pero ya había quedado destituido como jefe del ejército de tierra alemán. Keitel, el que sustituye a Blomberg como ministro de Defensa, fue seguidor de Hitler toda su guerra y de hecho le llamaban la Keitel, que significa el lacayo. Y Brauchitsch también ocupará durante bastante tiempo la jefatura del ejército de tierra, hasta que el propio Hitler lo sustituye durante la campaña, tras el fracaso inicial de la campaña de Rusia. Por lo tanto, ya Hitler cuenta desde principios de febrero con líderes militares y políticos que son seguidores de su política de intervención militar. Había destituido a Neurath, Blomberg y Fritsch porque no compartían las ideas expansionistas. El primer paso vimos que sí que se había remilitarizado Renania, se había creado una Luftwaffe, se había creado un servicio militar obligatorio, todo ello prohibido por el Tratado de Versalles, pero a fin de cuentas esto era política interna alemana. A partir de ahora, 1938, Hitler va a ir un paso más allá, que es entrar en territorio de un país extranjero, como es Austria. Naturalmente, Hitler no consideraba a Austria un país extranjero, porque él nació allí y se consideraba alemán. El movimiento nazi austríaco, que contaba con muchísimos seguidores, también compartía el germanismo de que austríacos y alemanes son una raza o nación común. Por lo tanto, empieza a presionar al gobierno austríaco, que ya había Austria había sufrido un intento de golpe pro-nazi en 1934 en el que acabó asesinado el canciller Dollfuss. También había sufrido una insurrección comunista, socialista, pero naturalmente el socialismo radical anticapitalista, y quien gobernaba durante esta década era el Frente Patriótico de Dollfuss, que tras el asesinato del propio Dollfuss, ahora el canciller era von Schuschnigg. El Frente Patriótico era un movimiento de extrema derecha, nacionalista, austríaco, pero antinazi y anticatólico. Antinazi y católico, precisamente por el anticatolicismo de los nazis y el dominio protestante de Alemania. El Frente Patriótico austríaco se negaba a considerar a los austríacos una sola nación con Alemania, por lo tanto era contrario a la unión de ambas naciones, y por eso perseguía cuando era posible a los nazis austríacos. Ahora, el 12 de febrero de 1938, Hitler Hitler solicitó una entrevista con el canciller austríaco, que le visitó en el famoso Berghof, y
le intimidó con la presencia de los nuevos líderes militares, dando a entender que si no aceptaba sus exigencias, Austria podría ser invadida. Le pide a Schuschnigg que se conceda una amnistía a los nazis presos por el golpe de Estado del 34 contra Dollfuss y que los nazis formen parte del gobierno austríaco. Presionado ante la posibilidad de una invasión, Schuschnigg acepta nombrar a Seyss-Inquart, jefe del partido, Arthur Seyss-Inquart, jefe del partido nazi austríaco, como ministro del Interior. Y más adelante aceptará a otro ministro nazi para ocuparse de una posible unificación monetaria entre ambas naciones. Sin embargo, 8 días después, el 20 de febrero, confiado por las cesiones verbales de Schuschnigg, Hitler da un discurso público ante el Reichstag, que es radiado en Austria, en el que habla de 10 millones de alemanes que están fuera del Reich y que van a pasar a formar parte del mismo. Haciendo cuentas, esto incluye la población austríaca, además de los alemanes que viven en Polonia, Checoslovaquia, etc. Entonces, Schuschnigg ve como que considera que Hitler ha hecho pública una cesión innegable de la soberanía austríaca y responde el 24 de febrero con un discurso en el Parlamento en el que defiende a ultranza la independencia austríaca. Es decir, la participación de nazis en el gobierno no significará para nada una unión con Alemania. Y allí Schuschnigg pronuncia su lema: rojo, blanco y rojo hasta la muerte. Es decir, la bandera roja y blanca austríaca se mantendrá sin ningún tipo de imposición por parte del Reich. La resistencia verbal de Schuschnigg lo interpreta Hitler como una traición y al acuerdo que tenían del 12 de febrero, y por esto esta semana, en 72 horas, todo se acelera. El 9 de marzo, para dar a entender que no va a aceptar ninguna soberanía extranjera, Schuschnigg convoca un plebiscito para el día 13 de marzo, es decir, para mañana, en el que, con el plazo de apenas 4 días, los austríacos deberán responder a la pregunta siguiente: ¿está usted a favor de una Austria libre y alemana, independiente y social, cristiana y unida? Es decir, alemana se refiere a la identidad lingüística del país, pero Austria libre, independiente y cristiana y unida significa que va a mantenerse la independencia frente al Reich alemán. El referéndum de Schuschnigg, teniendo en cuenta que era un movimiento populista de extrema derecha, no iba a ser un referéndum limpio. Solamente se imprimieron papeletas con el sí y había que escribir nombre y dirección del votante. Pero este referéndum nunca tendrá lugar, porque Hitler empieza a tomar medidas contra esta decisión. No puede tolerar que se celebre un referéndum en el que va a salir, por las manipulaciones de Schuschnigg y tal vez por la voluntad mayoritaria del pueblo austríaco, porque aunque el movimiento nazi era muy importante, en un Estado libre y democrático quizá no habrían ganado el referéndum de independencia. Nunca lo sabremos. El caso es que antes de 72 horas Austria va a ser invadida si el gobierno austríaco no cede. Por cierto, para este tema del Anschluss me he basado en el artículo de Carlos Caballero Jurado. Bueno, es un libro en el que hay varios autores, pero la principal base del mismo es de Carlos Caballero Jurado, y el libro se titula Alemania desafía a los vencedores, el primero de una serie también publicada por El Mundo sobre la Segunda Guerra Mundial, y también en el clásico de Alan Bullock, Hitler y Stalin. Volviendo al relato, ante la convocatoria de referéndum el día 9 de marzo para el día 13, Hitler responde organizando a toda prisa un ejército para invadir Austria, el que será denominado Octavo Ejército bajo el mando
de von Bock. Lo formarán las divisiones de infantería destinadas en Baviera, es decir, en la frontera austríaca, y se le añadirá la segunda división Panzer bajo el mando de Heinz Guderian. A mediodía del 11 de marzo, es decir, una vez organizado este ejército a toda prisa, Hitler envía un ultimátum que a las 2 de la tarde de ese mismo día deben aceptar a Seyss-Inquart como canciller. Es decir, ya no se conforma con el gobierno multipartidista, sino que ahora los nazis austríacos deben gobernar el país, de lo contrario serán invadidos. La respuesta de Schuschnigg es la dimisión. Austria era una república parecida a la de Weimar, aunque para nada democrática por lo que hemos visto, pero el sistema era presidente de la república, jefe del Estado, y canciller, jefe del gobierno. Schuschnigg era canciller, tenía el poder político, pero era nombrado por el presidente Miklas, que también era del Frente Patriótico. Entonces, el día 11, antes de que termine el ultimátum nazi, Schuschnigg dimite, pero Miklas se niega a nombrar a Seyss-Inquart como canciller. Entonces, a las 9 menos cuarto de la noche, Hitler confirma la invasión de Austria para el día siguiente. Austria había sido es un país fronterizo con Italia, y el nacionalismo fascista de Mussolini tenía apetencias sobre varias regiones del norte, del sur de Austria, como el Tirol y Bolzano. Entonces, antes de la llegada, en los primeros tiempos del nazismo, de hecho antes de la Guerra Civil Española, y se notó mucho durante el golpe de Estado nazi contra Dollfuss, italianos y alemanes, a pesar de tener coincidencias políticas, se enfrentaban con el tema de Austria. Pero la participación de ambos países en la Guerra Civil Española, el desvío del imperialismo italiano hacia el Mediterráneo, hicieron que ahora Mussolini aceptara sin ningún problema esa misma noche el plan de invasión alemán de Austria. Y de hecho, como esto lo hizo por mediación del príncipe de Hesse, que informó a las 10 de la noche a Hitler de que Mussolini aceptaba la invasión alemana de Austria. Hitler, como quedó registrado en documentación alemana, respondió con júbilo, diciéndole al príncipe Hesse: dígale a Mussolini que jamás olvidaré lo que ha hecho, jamás, pase lo que pase. Tan pronto como el asunto de Austria quede solucionado, estaré dispuesto a marchar con él contra viento y marea. Se me ha quitado el miedo ante la terrible situación que podía haberse dado en el caso de que hubiéramos entrado en conflicto. Puede decirle que le estaré eternamente muy agradecido, que jamás lo olvidaré, jamás. Por lo tanto, con el visto bueno de Mussolini, aunque no lo necesitaba porque la decisión estaba tomada igualmente desde 3 horas antes, a las 3 de la madrugada del 12 de marzo, las tropas del octavo ejército alemán entraron en territorio austríaco. Los simpatizantes nazis y nacionalistas alemanes de Austria se echaron a las calles con flores para recibir a las tropas invasoras, que para ellos eran tropas liberadoras, mientras que Miklos aceptaba a última hora a Seyss-Inquart como nuevo canciller. Durante todo el día, durante toda la mañana, el octavo ejército alemán avanza hacia Viena, y según testimonio de Guderian, que dirigía la vanguardia acorazada, aquello fue no una Blitzkrieg, no solo una Blitzkrieg, sino una guerra relámpago, incruenta, ya que el ejército austríaco no resistió en absoluto, sino una Blumenkrieg, es decir, una guerra de flores, porque recibieron, ya digo, con flores los civiles austríacos simpatizantes del nazismo o del nacionalismo alemán a las tropas de Hitler. Según dijo Guderian, los veteranos de la Primera Guerra Mundial, austríacos, se entiende, salían al camino con sus condecoraciones en el pecho y nos saludaban, ya que habían sido compañeros de armas de los alemanes. Los vehículos fueron adornados con flores
en los descansos y los soldados obsequiados con alimentos, apretones de manos, abrazos, lágrimas. Ninguna disonancia perturbó la unión tan vivamente deseada por ambas partes. Esta misma tarde, ya con sus tropas en Viena, Hitler cruzó la frontera visitando su pueblo natal, Braunau am Inn, y la ciudad en la que estudió, Linz. Visitó las tumbas de sus padres y emprendió camino hacia Viena. En principio, me adelanto ya a los acontecimientos de mañana, en principio Hitler tenía pensado que Austria sería un estado satélite dirigido por los nazis austríacos con Arthur Seyss-Inquart como canciller, algo que ya ha conseguido a fecha de hoy, aunque de hecho todavía 12 de marzo el presidente de la República Austríaca sigue siendo Miklas, aunque ahora su canciller es el nazi Seyss-Inquart. Pero la nula resistencia de los austríacos y el apoyo masivo de los nazis austríacos le hace cambiar de opinión y decidirá que a partir de mañana Austria será territorio alemán, no un estado amigo, sino territorio alemán formando parte del Tercer Reich. Por eso el término Anschluss o anexión de Austria. Este movimiento preocupó al gobierno checoslovaco, en el que había como veremos, una importante minoría alemana en la región de los Sudetes. Pero haciendo gala de gran hipocresía, Hermann Göring, ministro del aire alemán, se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores checoslovaco el 12 de marzo y le dijo textualmente: «Le doy mi palabra de honor de que Checoslovaquia nada tiene que temer del Reich». Palabras que se verían desmentidas apenas 6 meses más tarde con la crisis de Múnich, en la que ya llegaremos. A diferencia de lo que pasaría con Checoslovaquia, las cancillerías europeas reaccionan con poco más que protestas verbales. Encima coincide que el día de marzo el primer ministro, el presidente del gobierno francés, Camille Chautams, ha decidido presentar su dimisión y el 13 de marzo le sustituirá de nuevo el socialista Léon Blum. Pero aunque ni Gran Bretaña ni Francia aceptan la anexión de Austria, no van a hacer absolutamente nada. De hecho, las imágenes del apoyo popular a la invasión o a la anexión dan a entender que, si bien es una violación internacional del Tratado de Versalles, no supone una ocupación de un territorio con mayoría opuesta al nazismo, de manera que, al no haber un pueblo oprimido en apariencia, no hay motivos para ir a la guerra por ello, o al menos así lo consideran las potencias democráticas dentro de la política de apaciguamiento. No opinan así, por supuesto, los judíos austríacos, que no tardarán en sufrir las leyes de Nuremberg que les discriminan y las primeras deportaciones en el otoño de 1938, al igual que los judíos alemanes. De hecho, un famoso nazi austríaco que se ocupó de dichas deportaciones era Adolf Eichmann. Por lo tanto, a una nueva ofensiva franquista en el frente de Aragón y la primera de las leyes fundamentales del nuevo régimen, se une esta intensa semana la unión de Austria con el Reich, con el Reich alemán, aunque esto ocurrirá técnicamente mañana 13 de marzo. Por lo tanto, primer aviso hacia una posible guerra mundial, aunque en este momento todavía no lo parecía, y se abre una nueva campaña militar en territorio aragonés. Seguiremos informando de estos importantes sucesos y, de nuevo, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.